Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al Museo Parlamentario Senador Domingo Faustino Sarmiento, donde, convocados por la Junta de Estudios Históricos del Barrio de Balvanera y la Dirección General de Cultura del Senado de la Nación, participaremos de la primera jornada de historia del barrio de Balvanera para conocer y divulgar la historia de este barrio porteño, que tiene una rica tradición y ha sido escenario de hechos históricos de trascendencia nacional y donde han nacido y vivido varones y mujeres que se han destacado en la política, en el arte, en la cultura y los distintos ámbitos de la vida argentina. Queremos agradecer hoy la presencia de la Directora General de Cultura del Senado, la licenciada Liliana Varela, la Directora de Cultura de nuestra casa, Alejandrina Zunino, del Director del Museo Parlamentario, que nos ha cedido este espacio, Raúl Fernández, la profesora Nelly Pareja, Presidenta de la Junta Central de Estudios Históricos de Buenos Aires, el doctor Mario de Almeida, Presidente de la Junta de Estudios Históricos de Balvanera, el doctor Carlos Ferré, el profesor José María Rebollo Paz, la licenciada Beatriz Cirigliano, vicepresidenta primera del Instituto Nacional Browniano, y el coronel Carlos Rosas. Para dar comienzo a la jornada nos va a dirigir unas palabras la Directora General de Cultura del Senado, licenciada Liliana Varela. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a este Museo Parlamentario, su casa, forma parte de la Casa del Pueblo, de los representantes, así que es un espacio de ustedes, un espacio público. Este Museo Parlamentario forma parte del área de la Dirección General de Cultura del Senado y su director, Raúl Fernández, su subdirectora, Ana Tosi, relevo de gente que ya se ha jubilado. Cuando yo entré eran otras las autoridades, ahora ellos han hecho su propio recorrido, su propia carrera. Es un equipazo el equipo del museo, como es un equipazo el equipo de la Dirección General de Cultura. Aquí ha habido un recambio generacional obligado, porque hubo retiros voluntarios y entonces se fue renovando la gente. Y realmente mi cargo es un cargo político, yo termino mi gestión el 10 de diciembre, pero el personal que trabaja en el Senado, el personal que forma parte de esta dirección general, es un personal que se ha puesto la camiseta del trabajo, la camiseta de la cultura, y que ha trabajado poniendo lo mejor que pueden poner, que es su creatividad y su conciencia y su compromiso. Hemos podido así llevar adelante más de un programa y todos han tenido que hacer lo que hace falta. Si ustedes los ven, hoy están preparados para el acto y en otro momento los van a ver en zapatillas, limpiando el museo, colgando los cuadros, corriendo de un lado para el otro, tomando el avión, yendo a una provincia, cambiando de rumbo para llegar con el programa El Senado va a la escuela. A veces va uno, a veces va otro, pero hemos cumplido. Y yo les auguro a todo el equipo que se va a quedar aquí trabajando la mejor de las felicidades, el mayor del reconocimiento de las autoridades que vengan a este trabajo, que ha sido un trabajo que honra al empleado público, digo, tan devaluado últimamente. Bueno, cuando se conectaron con Gabriela Michetti acerca de ese barrio al que ella habita, surgió la idea de hacer una jornada aquí y bueno, ya hemos llegado a Almeida. Después de varias decisiones sobre cuándo, hemos llegado. Y el gran lugar ha sido el Museo Parlamentario, donde tenemos una muestra que hacemos todos los años del fileteado porteño. Ustedes saben que el filete porteño es Patrimonio de la Humanidad desde el año 2015 y aquí realizan su encuentro anual los fileteadores, no solamente de la ciudad de Buenos Aires, que es donde nació esta técnica, sino la expresión de esta técnica en todas las provincias de nuestro territorio, porque estamos en el Senado, así que la representación federal cuenta y mucho. La verdadera, esa de mostrarse. La muestra con la que vamos a cerrar esta gestión va a ser una muestra sobre imaginarios, territorio y provincias, una muestra de patrimonio cultural inmaterial, donde van a estar las fiestas, las técnicas, los saberes de cada una de las provincias. Así que va a ser otra fiesta federal en el mejor de los sentidos. Y vamos a estar listos para tener abierto este museo en la Noche de los Museos. Cuando pensé en Balvanera,
inevitablemente lo primero que me acordé fue de don Jacinto Chiclana, ¿no? Aquel poema de Borges tan hermoso que lo cuenta y que lo ubica. Y pensando en Valvanera y pensando en la división de los barrios porteños, esa división administrativa que surgió en el año 72, que les voy informando para que ya vayan sacando más o menos la edad que tengo. Yo ya trabajaba en la ciudad de Buenos Aires en ese año, cuando salió esa disposición, que fue muy resistida por algunos barrios, porque sentían que les estaban cortando la esencia, los habían cortado, les habían sacado aquel ícono que no es mío, no es del otro, bueno. Pero con el tiempo, esta decisión municipal, administrativa, que se realizó en un despacho, quiero decirles, esa es la verdad, no fue gran consulta ni audiencias públicas, no. En un despacho alguien determinó que este era Villa Real, este era Villa Ortúzar y no hay tutía. Así se armaron los barrios. Cuando empezaron a tratarse los temas vinculados con las comunas, otra vez sopa, ¿no? Otra vez que me sacaron un pedazo del barrio, ahora se lo dieron a la Comuna 1, empezamos a perder identidad, otra vez más o menos lo mismo, digo, ¿no? Otra vez, esta vez consultaron un poco más a las juntas, pero al final las comunas salieron con los límites que quisieron. Sin embargo, cuando uno trabaja en la ciudad, cuando uno trabaja con la gente que vive en la ciudad y le pregunta, dígame señor, ¿cuál es su barrio? Esa persona le va a poner un límite que no tiene que ver ni con el administrativo, ni con el municipal, ni con el de la junta. Es el límite de su vida, su experiencia, dónde lo conocen. A veces es una cuadra, en esa cuadra a mí me conocen, me llaman por el nombre, ese es mi barrio. Pero si a mí me dicen que no, que yo no soy Montserrat, porque la vereda de Independencia de este lado ya no es Montserrat, es Constitución, y yo me rebelo y sigo diciendo que soy de Montserrat. Y no le digo hasta dónde me puedo rebelar cuando invento barrios, ¿no? Barrios que tienen, si yo les digo que el barrio de Once es un invento, ustedes me dirán, no puede ser. Ellos sí, todos saben, sí, es un público calificado. Pero en general, si yo voy por la calle y digo, no, mira, el barrio de Once no existe, usted sabe. ¿Cómo no va a existir el barrio de Once con esa diversidad cultural que uno entra en esos lugares y dice, estamos en Once, no estamos en otro lugar? Sin embargo, estamos en los límites de Valvanera y ese 11 es por la plaza, 11 de septiembre, por una fecha. Pero la gente hace referencias, a veces hace referencias al café de la esquina, a veces hace referencia a esos íconos, ¿no? El Congreso. ¿Cómo le voy a decir que no hay un barrio del Congreso si ese es mi barrio? Bueno, es muy difícil imponer sobre la memoria ese límite que tiene el barrio, porque el límite del barrio, voy a parecer una poetisa que no quiero, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con el sentimiento, y como el barrio está atravesado por eso, por un sentimiento, por una pertenencia, por una identidad, los límites, más que los funcionarios públicos o los desesperados para saber quiénes van a votar en la Comuna 1 o en la Comuna 2, los tenemos los vecinos. Y los vecinos dicen, mi barrio es el lugar en donde la gente todavía me llama por el nombre. Y me saludan todos. Y me conoce el chino que vino último, y me conoce el ruso, y me conoce el dominicano, pero también me conoce el viejo vecino, que es el Nick, ¿no? Que te dice, vos sos viejo, yo hacía talleres de historia en los barrios de la ciudad. Me decía, no, pero este es nuevo. Le digo, ¿cómo es nuevo? Si hace 25 años que vive acá. Y bueno, pero yo hace 35. O sea que el señor era nuevo para el viejo vecino, ¿no es cierto? Bueno, esto pasa exactamente lo mismo con las provincias, el que es nacido y criado en el barrio, el que vino y es como un extranjero. Y en esos reconocimientos culturales es donde se forja esta historia, que algunos dijeron que era la historia menor, ¿no es cierto? Sin saber que la historia, esa historia aparentemente menor, hoy es una de las historias más codiciadas, es la famosa microhistoria, que está no de moda, de supermoda, ¿no? Porque es a través de una historia pequeña que nosotros podemos entender la historia más grande, la historia de esos conflictos que nadie sabe cómo pasan, ni nadie sabe quién los ha organizado. Por eso,
en este lugar, ya sé que tengo, es como cuando trabajaba en Corrientes con la postulación del chamamé. Tenía una audiencia que el chamamé ganaba por goleada. Acá sí digo, las juntas de estudios históricos tienen que tener cada vez más revitalización. Todos que van a decir, claro, ¿cómo que no? Porque las juntas, esas que hacen esa historia, tienen que mantenerse, renovarse y crecer. Yo conocí a todos los libros, porque ya les digo, vine en el año 70, era director del Instituto Histórico el profesor Alberto Córdoba, y venían a esas mesas todos los historiadores de los barrios, y yo los escuchaba cada uno con una historia más maravillosa que los otros. Así que aprendí de chica con ellos y ahora de vieja me doy cuenta que la verdad lo mejor me lo llevo puesto, porque son esas vivencias que nadie me va a robar, sino que las he podido palpar, he trabajado con Pucha, he podido trabajar con él, estuve con el proyecto de historiador porteño, así que, qué sé yo, para mí las juntas siguen siendo ese núcleo fundamental de la historia de la ciudad. La historia que a veces depende de las gestiones, importa o no importa. Ahora, los que hacemos historia sabemos que es imprescindible conocer nuestra historia, imprescindible. Nadie sabe cómo está parado si no sabe qué pasó atrás y no puede elaborar qué viene mañana. Así que esta es nuestra tarea, esta casa es la casa de ustedes, bienvenidos y mucha, mucha suerte en esta jornada. Gracias. Gracias por el mensaje. Muchas gracias. Y ahora vamos a invitarla a decir unas palabras a la profesora Nelly Pareja, que es la presidenta de la Junta Central de Estudios Históricos de Buenos Aires. Bueno, ¿está, no? Sí. Agradezco, por supuesto, a la directora general de Cultura del Senado, que para nosotros fue por años nuestra compañera de la Junta de Montserrat. Así que yo quería hablar un poquito, además del espacio que nos dio Liliana, que es una amiga, una compañera nuestra, ¿qué son las juntas? Porque en esta loca ciudad donde hay cosas que nos parecen mentira, como que no festeja el día de su fundación, prácticamente hay un acto muy chiquitito, promovido por la Fundación Vasca Argentina en honor a Garay y por la Junta Central, y después no hay más nada. Nadie tiene presente que el 11 de junio se fundó la ciudad, tal como la conocemos, ciudad, no puerto. El puerto ya lo fundó Mendoza, pero esta ciudad, y se fundó con otro nombre. Y no se sabe. Bueno, nosotros somos de los porfiados que todos los 11 de junio festejamos el Día de la Ciudad. No solo lo festejamos, sino que queremos difundirlo. Pero dentro de estas locuras de los porteños están las juntas mismas, que se originan en 1938, es la primera junta de historia. Quizás condenado por la geografía y por la historia, porque es la Junta de Flores, un pueblo muy orgulloso que se ve absorbido por la ciudad que se va formando y no quiere perder su identidad. Y de ahí en más empiezan otros lugares como Belgrano, como San Telmo, a pelear esa identidad y a tratar de mantenerla y ser orgullosos de esos núcleos urbanos pequeños, pero para nosotros tan claros. Aunque bueno, la ley ha dejado algunas cosas borrosas. Pero las juntas se forman así. Somos vecinos que nos agrupamos para investigar y difundir la historia. No sabíamos nada de todas las nuevas teorías historiográficas, de la fragmentación de la historia, de la microhistoria, de las nuevas formas de hacer historia, toda la oleada que vino después. Buenos Aires empezó antes, empezó, como les digo, en el 38. Y para 1968 ya se fundó la Federación. Ya éramos tantos locos porteños por la historia que se fundó una federación. Que sobrevive, ya hemos cumplido 50 años y pronto tendremos nuestros 51 años, y que ha cubierto prácticamente todos los barrios. No tenemos un barrio sin que haya un grupo de vecinos que custodie esa historia, que promueva la historia.
con sus más y con sus menos, algunos más activos, otros menos activos, pero como dicen algunos, sacando historia hasta de las piedras. Pero todos los barrios, hasta los barrios gringos de los límites, conocen su historia. Así que quería divulgar y difundir esto. Hay mucha gente de las juntas, pero hay muchos que no lo son. Queremos que esto, que es único, porque hasta ahora no hemos encontrado otra ciudad que tenga este esquema, que no se pierda, que se acerquen a las juntas, que las busquen y que vean las cosas maravillosas que son capaces de hacer. Una es esta que estamos protagonizando hoy, esta jornada. Pero aparte hay muchas otras cosas, muchas otras actividades que nos ayudan a conocer nuestra historia, que es conocernos a nosotros mismos. Así que bueno, felicito a la Junta de Valvanera, felicito a la Dirección de Cultura y bueno, no quiero entretenerlos más porque la hora va pasando, pero espero que se acerquen a las juntas. Recuerden que la Junta Central organiza el Congreso de Historia de la Ciudad una semana al año, siempre alrededor del 11 de junio, organizamos la Feria del Libro, que es un encuentro, festejamos la historia de la ciudad con actividades toda la semana y siempre, bueno, siempre hay alguna junta que nos da estos buenos momentos como el de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora le cedemos la palabra al doctor Mario de Almeida, que es el presidente de la Junta de Estudios Históricos de Valvanera. Mis primeras palabras para agradecer a la licenciada Liliana Varela, que nos ha ayudado y nos ha permitido reunirnos en este lugar. Y también para la Junta Central, de la cual hemos recibido el apoyo para llegar a esto. Esta es la primera jornada de historia del barrio de Valvanera. Esto, como somos porteños o argentinos, y decía el Papa Francisco cuando era el cardenal Bergoglio, que cuando se reunían dos croatas, cuando dos serbios hacían un ejército, dos croatas, un coro, los argentinos nos reunimos dos y hacemos una interna. Me han cuestionado que llame la primera jornada de historia del barrio de Valvanera, porque aparentemente, hace muchos años, cuando yo no estaba en la Junta, hubo una primera jornada de historia del barrio de Valvanera, y esta vendría a ser la segunda. Yo no me arrepiento de que la hayamos puesto la primera, porque aquella se perdió en el túnel del tiempo. Ya la mayoría de los que estamos en la Junta no la recordamos ni sabíamos de eso. Y si le llamamos a esta segunda jornada, se iba a pensar que la tercera se iba a hacer dentro de 20 años. Y creo que no podemos dejar pasar los años sino repetir estas jornadas. ¿Y por qué repetir estas jornadas? Porque Valvanera, como todos sus distintos barrios, es muy rica, tiene muchísimos para estudiar. Ya lo insinuó la licenciada Varela, que en el barrio de Valvanera existen otros barrios, como el barrio de Once, cuyos límites se pierden. No sé si de Rivadavia para el sur seguirá siendo barrio de Once, no sé si el límite será Pueyrredón, pero ahora parece que como han sacado los manteros, están ocupando lugares más allá de Pueyrredón, no sabemos. Es una realidad, existe el barrio de Once. El Congreso, el barrio de Congreso, como también lo mencionaba, que el barrio de Congreso ha invadido, ha superado los límites del barrio de Valvanera y ha invadido otros barrios, Montserrat, ¿no? Distintos barrios, ¿no? Y tampoco podemos delimitar los límites. Y queda otro barrio también importante en Valvanera, que es el Abasto. No podemos olvidar con sus características, que no tiene nada que ver con lo que ocurre en los límites arrabales, como les diríamos. El barrio de Valvanera tiene una limitación oficial, la calle Callao, la calle Entre Ríos, Independencia hasta Sánchez de Loria, Sánchez de Loria hacia el norte, Sánchez de Bustamante, la curvita de Coronel Díaz y después toma Gallo hasta encontrarse con la calle Córdoba y la calle Córdoba hasta
Callao. En esa zona, aparte de estar en otros barrios, hay muchas cosas importantes para estudiar y para investigar. Los edificios, el edificio del Congreso, el edificio del Palacio de las Aguas, la zona, los colegios secundarios, la universidad, la Facultad de Ciencias Económicas, que un tiempo atrás fuera la Facultad de Medicina. Ese es el motivo por el cual está próximo la morgue, ¿no es cierto? El abasto. Los personajes que han nacido o han vivido como Gardel. Tania vivió los últimos años en la calle Callao, entre Tucumán y Viamonte. Dice Polín. La Madre María, otro personaje importante que también vivió acá, ¿cierto? Las universidades, los colegios. O sea, hay mucho para investigar y para estudiar en Valvanera. Por ese motivo, yo voy a ser muy breve, por ese motivo creo que hay que repetir a menudo esta jornada para ir estudiando, repasando y sentirnos obligados a estudiar cada vez más en la zona esta. Yo con estas palabras doy por abierta esta primera jornada, después vamos a seguir conversando sobre este tema y nuevamente agradecer a la Dirección de Cultura en la persona de Liliana Varela, a la Junta Central en la persona de Nelly Pareja. Muchas gracias. Muchas gracias. Queremos agradecer también que nos acompañe Edgardo Roca, que es el presidente honorario de la Junta Central de Estudios Históricos de Buenos Aires. Le agradecemos a la licenciada Varela y a la profesora Nelly Pareja que nos han acompañado hasta aquí. Y ahora vamos a pasar entonces al primer panel. Le pedimos al doctor de Almeida que se quede. Y vamos a invitar al resto de los panelistas, a José María Rebollo Paz, a Carlos Ferré y Lucas de Almeida, quien va a ser el coordinador de este primer panel. No sé cómo te vas a hacer. Quedó Almeida, tendría que estar ahí. Rebollo está ahí. Muy bien, entonces vamos a presentar al primer expositor. El doctor Mario de Almeida nació en la calle Alto Laguirre, en el barrio de Villa Urquiza. Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires y fue presidente de la filial Buenos Aires del Instituto Jacques Maritain. En la actualidad preside la Junta de Estudios Históricos de Valvanera. Está casado desde hace varias décadas, tiene 3 hijos, nueras y 5 nietos. Piedad y Ascuénaga no es una esquina cualquiera, va a ser el tema sobre el que va a exponer. Así que los dejamos en la compañía de Mario de Almeida. Continúo mi comentario sobre el barrio de Valvanera. Los antecedentes de este barrio se remontan, diríamos, a principios del siglo XVIII. A mediados del siglo XVIII, si no me equivoco la fecha, en 1757, un español, nacido en Pontevedra, adquirió un solar a unas 20 cuadras del Cabildo, a las autoridades eclesiásticas. Las autoridades eclesiásticas eran propietarias del solar porque anteriormente el dueño había sido Medrano del Portal y que falleció sin dejar herederos, y en aquella época, cuando había una sucesión vacante, él adquiría las autoridades eclesiásticas. En esa fecha, este señor, Antonio González Uría, compra una solar más o menos en la calle que ocupa la calle Rivadavia, Ascuénaga, Paso,
llega a Paso porque en Paso había un arroyo bastante importante, bastante caudaloso, y se extiende un poco más allá de lo que es hoy la calle Bartolomé, a media cuadra, no llega hasta Perón, sino queda en el camino. Ocupa ese solar este señor. Este señor tenía una panadería en el centro de la ciudad, pero compra y se construye y se traslada y se va a vivir ahí. En aquella época Buenos Aires llegaba, para hacer un esfuerzo, hasta la calle Callao y Entre Ríos. En aquella cuadra, esas calles se les llamaba la calle de las Tunas. E inclusive algunos creen que fue la antecesora de la avenida General Paz, porque era el camino de circunvalación de la ciudad de Buenos Aires. Era una zona de quintas, varias quintas, quintas importantes. La quinta de Salinas, que después la adquiere Escalada y es donde se va a crear después la iglesia de Regina. Unos metros más adelante estaba la quinta de Alem, donde nació y vivió Alem, de Irigoyen. Y en esta zona que acabo de decir, ahí la adquiere este señor Antonio González Uría. Antonio González Uría edifica, va a vivir ahí, tiene hornos de ladrillos. Hornos de ladrillos yo no creo tanto, más bien que de tejas, porque en aquella época no sé si hasta qué punto se usaban ladrillos, sino más bien adobes, pero de tejas, es decir, pone una pulpería y empieza a desarrollarse el barrio. Esa pulpería la pone a cargo de un sobrino de él, Antonio González Varela. Antonio González Varela es el que se hace cargo de la pulpería y desarrolla, realiza un trabajo importante y trascendente. Antonio, pasa el tiempo, muere el tío, Antonio González Varela, sobrino de Antonio Uría, y adquiere y mejora, pero realmente mejora todo el lugar. La casa la hace 2 plantas, ¿no es cierto? Mejora la pulpería. Y a este señor, que es lo que nos puede interesar, de sobrenombre, se le llamaba Miserere. El nombre de Miserere, el origen que tiene, era el nombre de Antonio González Varela, el dueño de la pulpería, y el apodo de Miserere es el que toma el barrio, ¿no es cierto?, durante una época bastante importante en que se llama Miserere. Y hoy tenemos el nombre Miserere en la Plaza Miserere, que le llamamos mal Plaza 11, porque es Plaza Miserere oficialmente, pero todos la conocemos por Plaza 11, e inclusive la estación del subterráneo. Este señor pasa el tiempo, Antonio González Varela, Miserere, contrae matrimonio con Josefa Ramírez. Era un hombre ya de unos cuantos años, más de 40, se casa con una chica de 15, propio de aquella época era común, ¿no es cierto?, que las niñas jovencitas se casaran con hombres entrados en años. Viven un tiempo, trabajan juntos en la pulpería, trabajan juntos, siguen desarrollando, hacen una donación a los sacerdotes boyonenses sobre el terreno donde ahora está la iglesia de Valvanera. La hacen para hacer un hospicio. Es decir, los padres franciscanos en aquella época llegaban a Buenos Aires para viajar al interior y no tenían dónde alojarse en Buenos Aires. Y entonces se hace un hospicio allá a fines del siglo XVIII. Y una pequeña capilla. Una capilla que era prácticamente una capilla doméstica, pero en el cual atendían las necesidades espirituales de los habitantes del lugar, que eran muy pocos. Eran nada más, se llamaba la zona de las quintas, ¿no? Está el arrabal de la ciudad. Este señor vive ahí hasta Antonio González Varela, muere en principios del siglo XIX, si la memoria no me engaña, en 1801, 1803, ¿no? Y esta señora viuda queda a cargo de ellos y se sigue trabajando, ella se ocupa tanto de la pulpería como de los hornos de ladrillo, una mujer muy emprendedora. Lleva una vida muy tranquila hasta que allá por el mes de septiembre de 1810 tuvo un problema, se le complicó un poco la vida, porque en ese lugar había un capataz, Felipe Castro, que estaba conspirando contra la Revolución de Mayo.
por comentarios de los esclavos, llega esa noticia a las autoridades, a los miembros de la primera junta, y le allanan la casa. Ya una noche se la allanan. Un historiador, algunos historiadores sostienen que la patrulla, ¿no es cierto? Carlos Melo sostiene que iban a cargo de Beruti. Otros autores sostienen que no era Beruti, sino era French. Si French y Beruti repartieron escarapelas el 25 de mayo, yo diría que French o Beruti allanaron la quinta de Antonio González Varela de Miserere, ya cuando la señora Josefa Ramírez era viuda. Ella, por supuesto, cuando llegaron las fuerzas y las tropas, inocentemente dijo que no sabía nada, no conocía nada. Ya a esa altura estos señores se habían escapado por los fondos donde estaba el horno de ladrillos, pero no obstante eso, no sé si fue Beruti o French, porque los distintos autores me confunden, allanaron la casa y encontraron en la casa, debajo del colchón, armas, ¿no es cierto?, de calibre, así que la detuvieron y terminó presa en el Cabildo. No sé cuánto tiempo estuvo presa. La absolvieron en el mes de mayo del año siguiente, pero no sé cuánto tiempo estuvo presa, porque en abril de 1811 contrajo matrimonio por segundas nupcias con Tomás Rebollo. No había tenido hijos con el primer matrimonio, tampoco tuvo hijos con el segundo matrimonio, y vivieron 4 años, alrededor de 1815, ¿no es cierto? Muere Josefa Ramírez y Tomás Rebollo queda viuda, siempre a cargo y manejando la pulpería, el horno de ladrillos, la fábrica de tejas, y realmente hizo una gran fortuna, fue un hombre de gran fortuna. En aquel momento Tomás Rebollo en Valvanera fue un hombre de mucho protagonismo, es decir, un hombre importante. Tan es así que la Junta de Estudios Históricos de Valvanera, hace ya unos años, antes de que yo integrase la Junta, colocó una placa frente a la iglesia valvanera donde indica que ahí vivió Tomás Rebollo. Por supuesto que la casa, el edificio que está en esa esquina no es aquel. Yo calculo que habrá sido demolido en la década del 20, porque el edificio actual es de 1928, pero se conserva todavía una fotografía de aquel primitivo, de aquella casa que tuvo Rebollo en esa esquina. Está publicada en el libro que el Colegio San José publica a los 100 años de la fundación del colegio. Más, así lo hago así, al pasar en ese colegio funcionó, la casa de Rebollo funcionó los primeros meses el Colegio San José. Este señor sigue administrando y al 1820 vuelve a contraer matrimonio por segundas nupcias con Rufina Horma. Rufina Horma era hija también de un hombre muy importante, de mucho dinero, Francisco Mariano de Horma. Francisco Mariano de Horma era propietario prácticamente de casi todo Barracas y si inclusive llegaba sus propiedades a lo que es el Parque Pereira Ola o Parque de la Ancianidad. Francisco Mariano de Horma, si bien era federal, era domonegro, allá por el año 40, un poco antes, tuvo que exiliarse en Montevideo y en esa oportunidad, en un remate bastante irregular, ¿no es cierto?, le rematan el inmueble, ¿no es cierto?, y lo adquiere Leonardo Pereira Ola. El remate tuvo muchas irregularidades, no es tema para desarrollar ahora porque me iría del tema, voy a seguir con la línea de lo que fue la vida de Rebollo. Rebollo era unitario. Pienso que puede haber sido un unitario no muy peligroso, porque si hubiese un unitario peligroso, Rosas lo hubiese perseguido más. Rosas sabía que era unitario y ya a fines alrededor de 1840, ¿no es cierto?, lo hace detener, ¿no?, lo apresan, lo trasladan a la cárcel de Santos Lugares, esa cárcel que no sé si recordarán que fue donde fue fusilada Camila Gorman, ¿no? Lo trasladaron ahí, estuvo un tiempo en esa cárcel, ¿no es cierto?
y poco tiempo, y al poco tiempo lo liberaron. Yo les querría leer por esa carta, se conserva una carta que le envía Tomás Rebollo a su esposa. Es una carta de tamaño, ya muy estropeada, escrita a lápiz. Me costó mucho leerla, no pude traducirla toda, más o menos unos 10 centímetros, pero dobladita, es así, de 10 a 15 centímetros la carta, pero dobladita en forma tal que era de 1 centímetro por 3 centímetros, una cosita chiquitita así. Es lo que se llama ahora en la jerga tumbera una paloma, ¿no es cierto? Porque una cosa muy chiquita. Es una cosa familiar. Voy a leer un pequeño párrafo nomás. Fíjense la familiaridad con que escribe. Le dice a la mujer, me parece que tenemos carbón para 2 o 3 semanas, pues lo hemos de ganar con nuestra economía, ¿no es cierto? Fíjense que la carta es algo bien familiar. Y después continúa al final, ¿no es cierto? Muchos recuerdos, él pide muchos recuerdos a mi querida comadre, a mi compadre, recuerdo de lo íntimo de mi corazón a mis pobrecitos hijos, León, Marianito, Tomás, Teléfono, Angélica e Ireneo, ¿no? Esta carta nos permite, advertimos que tenía 6 hijos, porque tradicionalmente, por tradición familiar o inclusive por otra documentación que he podido averiguar, siempre se habla de 4 hijos. Mariano, Tomás, León, Ireneo. Y Angélica no se la nombra. Posiblemente esta criatura, esa hija, haya muerto muy pequeña, muy chica, y pasó un poco en el olvido, como pasa en muchas familias, ¿no es cierto? Que si pierden el chico o el hijo muy jovencito, casi no se lo nombra. Lo viven los padres y los hermanos, pero al resto de la familia no se lo nombra. Y en esta carta podemos descubrir que realmente tuvo 6 hijos y no 4. Vive ahí, ¿no es cierto? Al poco tiempo lo liberan. Vuelvo a repetir, posiblemente no sería una persona peligrosa. Yo diría, utilizando una expresión poco académica, pero muy clara, sería lo que llamamos ahora un bocón, ¿no es cierto? Porque no se ponía la vincha Bordó por nada del mundo, y además oportunidad que tenía a criticar a Rosa en forma pública lo hacía, ¿no es cierto? Sin temor, sin ningún temor, y por eso la sanción, la pena, no puede haber sido muy seria, y al poco tiempo lo indultó Rosas, otorgándole como cárcel 10 cuadras a la redonda de su casa. Pero este señor, como lo hizo después su futuro consuegro y el que lo nombró albacea, que fue el general Paz, al poco tiempo se escapó a Montevideo y se fue a vivir a Montevideo. Ahí es probable, casi con seguridad, que lo ha de haber conocido en esa oportunidad el general Paz y hayan realmente nacido una amistad, ¿no es cierto?, entre él perecedera. Una gran amistad, un gran compañerismo. Y lo mismo las mujeres, Margarita con Rufina Horma. Una amistad que les diré que une las dos familias hasta nuestros días. Pasa el tiempo y un poco leo esto para poder demostrar la amistad y la intimidad, que además que nombrar a uno albacea, es el íntimo amigo. Se nombra al albacea al que sabe que va a cumplir las mandas, al que se le tiene mucha confianza. Pero esa relación va más allá de eso. Es una carta que le manda el general Paz, después de Caseros, en noviembre de 1852. Ya el general Paz en Buenos Aires. La manda desde San Nicolás. No sé por qué razón en ese momento el general Paz estaba en San Nicolás, pero le manda una carta a Tomás Rebollo y esta carta nos muestra la amistad y la intimidad y la confianza que se tenían. Dice el general Paz: estoy conforme con usted en que mis niñas tomen maestro de piano y aún desearía que no dejen otras clases de instrucción. Pero ¿esto es posible? Lo sería si fuese calcular de mis deseos,
pero no lo que me costaría. Es por ello que me animo y dejo a usted su discreción. Es decir, el general Paz, vuelvo a repetir, Rebollo un hombre de gran fortuna. El general Paz no tenía, me pusieron tarjeta amarilla. No tenía fortuna, era un hombre muy pobre. Cuando el general Paz muere, años después, ello consta en la sucesión. Hubo que hacer una colecta pública para mantener a sus 2 hijas, porque no dejó absolutamente nada. Dejó los sueldos que tenía que cobrar, pero dinero no dejó nada. Se hizo una colecta que llegó a 92.000 pesos, ¿no? Consta en los documentos en el Archivo General de la Nación, yo he comprado y lo he visto, ¿no? Que no dejaba nada. Por supuesto que como buenos argentinos, también hubo una pequeña interna ahí en quien administraba los bienes de las niñas, ¿no? He visto la rendición de cuentas, ¿no es cierto?, que le hace el curador, y cuento algo por curiosidad, porque ahora nos llamaría la atención. En los gastos de las niñas eran sanguijuelas para que se ponían en aquella época para estar más pálidas, o peinetones, ¿no? Esos son los gastos que hizo el administrador y en la que rinde cuentas. Después agrega, le dice el general Paz, la primera carta que me habló del piano, la segunda me consulta. ¿Por qué no obra sin consultarme?, le dice. Lo que usted haga está bien hecho. Ahora le ruego que me diga cuánto costará el colegio, una escuela o algo parecido. Y si no pasa la cosa soportable, prevea cómo lo hiciera para con sus hijos. Es decir, el general Paz le pide que le indique una escuela que él tuviese en condiciones de pagar, ¿no? Y termina la carta, ¿no es cierto? Es una carta inédita. Termina la carta que también dice, no me gusta, pero considero que usted vela por esas criaturas, ¿no? Es decir, no le agrada, pero tiene la necesidad de que vele por las criaturas. Y agrega, de quienes la patria me separa, esa patria que tanto quiero y tan ingrata. Así termina la carta el general Paz. Pasan los años y 2 hijos del general Paz, 2 hijos varones de Tomás Rebollo, León e Ireneo, se casan con las 2 hijas del general Paz. León se casa con Margarita y Ireneo se casa con Rosa. Y de ahí sale, se forma el apellido Rebollo Paz, que se mantiene hasta nuestros días, pero que está a punto de perderse, porque solamente quedan 3 varones con el apellido Rebollo Paz. Uno que me va a continuar en el uso de la palabra, solterón sin hijos. Solterón sin hijos. El otro con 2 hijas mujeres y el tercero sacerdote. Así que aparentemente ese apellido se va a perder. Por eso les decía que hasta el día de hoy estas familias se vienen unidas. Si tengo unos minutitos más, quiero insistir que en esa esquina, por eso dije Valvanera, en esa esquina era donde vivieron los Rebollo. La esquina exactamente de Ascuena y La Piedra en aquel tiempo, hoy Ascuena y Bartolomé. Toda la manzana era de ellos, inclusive se extendía hasta Paso, donde tenían los Hornos de Garrillos. Ahí había casas importantes, la pulpería estaba en Ascuena y Rivadavia, pero la casa más importante y mejor hecha era la casa de la esquina de Escuélaga y Bartolomé. En la sucesión se detalla las características de la casa, el aljibe, la mampostería, todo era muy importante. La vereda está hecha con lajas alemanas, una de las mejores casas. Y ahí es donde funcionó al principio el Colegio San José. Y en la esquina del frente,
desde hace 15 años se ha convertido otra esquina que no sería como decir que es una esquina cualquiera, como dice Borges, refiriéndose a la esquina en que tiene ese enredo Jacinto Chiclana, porque en esa esquina está hoy la iglesia valvanera, que se ha convertido en el santuario de San Expedito. Allá por el año 2004, hace 15 años, un sacerdote joven, el párroco era el padre Monseñor Musto, Osvaldo Musto, se puso a revolver cosas, como a veces a revolver cosas viejas en algún rincón de la casa. Él se puso a revolver cosas que había detrás de un altar. Y en el detrás del altar encontró a San Benito, la imagen de San Expedito. Y San Expedito la limpió, la arregló y la colocaron. Y de esa época se convirtió en un santuario. El que pasa hoy por esa esquina verá los kioscos, le pusieron rojo, pido un cachito más, verán los kioscos, ¿no es cierto?, donde ven velas y imágenes y medallitas de San Expedito. Diariamente pasan centenares de personas. Y el 19 de abril, que es el día de San Benito, miles. Se calcula que en esa fecha van alrededor de 80.000 personas. Se corta la calle de Bartolomé, se cortan los alrededores, se desvían los colectivos y se ha convertido en un santuario más o menos o no tanto como el de San Cayetano, pero creo que es el que le sigue a San Cayetano. Por eso digo que esa esquina no es una esquina cualquiera y no creo que ahí se haya batido en un duelo criollo Jacinto Chiclana, porque Borges dice que era una escuela cualquiera, que no puede haber sido eso. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Y ahora vamos a presentar al profesor José María Rebollo Paz. Vivió su infancia y adolescencia en la calle Ayacucho, a pocos metros de la avenida Rivadavia y cerca de Bartolomé Mitre, en el barrio de Albanera. En el Colegio San José se recibió de bachiller especializándose en física y matemáticas y completó sus estudios en la Escuela Normal Superior número 4 Estanislao Ceballos, donde se recibió de profesor de enseñanza primaria. Es además miembro de número de la Junta de Estudios Históricos de Valvanera. Él se va a referir a un colegio con historia. Lo escuchamos. Buenas tardes. Bueno, yo me voy a referir al colegio donde yo estudié y que por coincidencia resultó ser el colegio que funcionó en la casa de un pariente mío que era Tomás Rebollo. Vamos a hacer un poquito de historia y vamos a hablar de quién era Miguel de Garicoy. Miguel de Garicoy nació en abril del año 1797 en la aldea de Ibarre, diócesis de Bayona, Francia, en el seno de una familia humilde y cristiana. Desde niño sintió el llamado del sacerdocio debido a que su familia no podía pagarle los estudios. Trabajó como criado hasta los 15 años. Luego pasó a la casa parroquial de Saint-Palais y de allí al Palacio Episcopal de Bayona, en calidad de alumno y mucamo. Terminados sus estudios secundarios, ingresó al seminario de Dax, donde sobresalió en ciencias y piedad, por lo que fue llamado el otro San Luis Gonzaga. El 20 de diciembre de 1823, Miguel Garicoy fue ordenado sacerdote y enviado al pueblo de Cambo-les-Bains como auxiliar del párroco, que estaba muy enfermo y era mayor de edad. Con su celo apostólico, renovó admirablemente la vida espiritual de la feligresía y promovió la comunión frecuente y el culto al Sagrado Corazón. 3 años después, el obispo de Bayona lo nombró profesor de filosofía y administrador del Seminario Mayor de la diócesis, establecido en Betarrán, junto a un renombrado santuario de la Virgen y al pie de una colina que ostenta un monumento calvario. Al trasladarse a Bayona, al seminario de Betarrán, por eso el padre Garicoy permaneció por mucho tiempo como capellán del santuario, que es un lugar de peregrinación muy concurrido. Fue entonces cuando la Virgen le inspiró la fundación de un instituto religioso de sacerdotes basados en la modestia
el desprendimiento y la obediencia para dedicarse a las misiones y a la enseñanza. Fue aprobado y confirmado en sus proyectos por el obispo de Bayona y en octubre de 1835 echó las bases de su obra con otros 5 sacerdotes, que eran Fonteville, Guimont, Perguilén, Larrouy y Chirú, que lo eligieron como superior. En el año 1841, la obra recibió su nombre definitivo, siendo el Instituto de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús de Betarrán, que ese es el nombre verdadero de la congregación que atiende el Colegio San José. Los primeros misioneros recorrieron con mucho celo las poblaciones de Gascuña, Vasconia y Bearn. El padre Garicoitz, contando ya con un personal selecto, abrió en Betarrán, Moulon, Ortés y Olorón varios colegios de enseñanza primaria y luego secundaria que figuraron entre los mejores de la región. Consolidada por el fervor y la abnegación de sus primeros miembros, la congregación pudo extenderse fuera de la diócesis de origen, que era Bayona, de donde proviene el nombre de bayoneses. O sea, los sacerdotes de San José se los conoce como los padres bayoneses. A mediados del siglo XIX fue ampliamente propiciada la migración europea a las márgenes del Río de la Plata. Allí se dirigieron 1 millar de vascos y bearnenses que tomaron su parte en el desarrollo y progreso del país. Pero esa corriente migratoria amenazaba detenerse si no se atendía a las necesidades religiosas de la misma con misioneros de su raza, lengua y nación. Por tal razón, y merced al entendimiento entre el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y Monseñor Escalada, obispo de Bayona, el padre Garicoitz recibió la propuesta de enviar a la Argentina un núcleo de sus religiosos, lo cual aceptó en el acto y estuvo a punto de embarcarse él mismo, pero el obispo se opuso y el padre Diego Barbé fue designado superior de la modesta misión betarramita, que embarcada en Bayona el 30 de agosto, día de Santa Rosa, llegó a Buenos Aires el 4 de noviembre de 1856. Entre los miembros del grupo que acompañaba al padre Barbé había otros sacerdotes que pertenecían también a la orden. Los sacerdotes que lo acompañaron, el padre Alsina y Piedras, el padre Pedro Sardoy y otros más. El padre Miguel Garicoitz fallece el 14 de mayo de 1863 a las 3 de la mañana, hora en la que iniciaba sus actividades con la oración. Fue canonizado el 6 de julio de 1947 en la Basílica de San Pedro bajo el pontificado del Papa Pío XII. La historia del Colegio San José se remonta a la llegada al país de estos 8 sacerdotes bayoneses de los Bajos Pirineos de Francia, encabezados por Diego Barbé. Los clérigos habían arribado a Buenos Aires en 1856 y alquilaron a Tomás Rebollo, heredero de la Quinta de Miserere, una modesta casa en el rincón noreste de la finca que coincide con la actual esquina suroeste de la calle Bartolomé de Mitre y Ascuénaga. Allí fundan el 19 de marzo de 1858 el Colegio San José, que pese a las dificultades iniciales crecerá y se trasladará a un terreno mucho más amplio a los fondos de la iglesia de Valvanera, con frente sobre la calle Cangallo, hoy Teniente Perón. Los porteños lo llamarán padres bayoneses. El Colegio San José aplica ya la tradición francesa de formación integral con catequesis y culto, estudio intensivo y deportes. El general Mitre visita repetidas veces el colegio para conversar con el padre Barbé y en 1863, sobre la experiencia acumulada por el Colegio San José, creará los primeros colegios nacionales del país. En 1880, el Colegio San José fue el primer instituto privado incorporando a la enseñanza oficial y a lo largo de los años el colegio ha ido adoptando a la realidad cambiante del país y del mundo las instalaciones, los métodos y los planes de estudios en un proceso de actualización permanente. Lo
La construcción del edificio fue hecha a partir de 1859, cuando inician las clases, ya estaba parte de la construcción hecha y dejan la casa de Rebollo y pasan al nuevo edificio. A partir de 1871 el colegio fue sucesivamente ampliado. Erigido como un verdadero complejo educativo y prototipo de los primeros colegios nacionales del país, el San José presenta la estructura edilicia donde se observa la mixtura de estilos neogótico y neoclásico bien definidos, de amplias galerías en su inmenso patio mayor y con sectores bien determinados para la enseñanza de las ciencias y de las artes, para la práctica de deportes y para la prédica de la religión, ejes esenciales en la educación de los jóvenes de aquellos tiempos. No menos llamativa es la Torre Mirador, inaugurada en 1871, ocupada durante la Revolución de 1880 por las tropas del Ejército Nacional y utilizada años después como lugar de penitencia para los alumnos propensos a la expulsión. Gracias a la brillante idea de 2 sacerdotes de la congregación y a la donación de un telescopio efectuada por el padre de un alumno, en 1914 comenzó a funcionar allí el primer observatorio astronómico de la ciudad. 56 años después, con la muerte del sacerdote encargado de su manejo, la torre se cerró. Recién en 1980 el arduo trabajo de restauración, impulsado por alumnos mismos del colegio, hizo posible no solo la apertura del observatorio, sino también el normal dictado de las clases de astronomía, lo que años posteriores se vio favorecido por la compra de un nuevo telescopio. Dentro del establecimiento, 3 sitios significativos se revelan ante nuestros ojos. Uno de ellos es el Museo de Ciencias Naturales, que guarda colecciones de gran valor seleccionadas por los padres de la congregación bajo el sabio consejo de destacados naturalistas como Carlos Burmeister y Carlos Berg. La dedicación abnegada de aquellos sacerdotes por perpetuar el conocimiento en las generaciones venideras se refleja en las vitrinas del museo, que reúnen prolijamente desde mariposas, insectos, reptiles y batracios hasta mamíferos de gran porte, y sobre todo una maravillosa colección de aves, la mayoría de nuestro país. La riqueza de algunas piezas es incalculable si tenemos en cuenta que fueron donadas por uno de sus exalumnos más célebres, el perito Francisco Pascasio Moreno. En otro sector del colegio, la capilla gótica, dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, deja boquiabiertos a los visitantes. El retablo de 12 metros de altura, en roble americano, tallado íntegramente en la Argentina por el escultor Francis José Peuch y sus ayudantes, es uno de los tesoros ocultos que los ciudadanos de Buenos Aires no pueden dejar de conocer. La imponencia de las figuras religiosas de madera que sobresalen del altar y las finísimas capillitas de metal dorado que ocultan pequeños relicarios no hacen más que introducirnos en una muda y serena contemplación que solo es interrumpida por el subyugador sonido del viejo órgano traído de París en 1902 y restaurado hace pocos años. Siguiendo el itinerario, se llega al majestuoso salón de actos, inaugurado en 1915, con la presencia del entonces intendente de la ciudad, don Arturo Gramajo, a su vez padre de uno de los alumnos del colegio. Con una capacidad de hasta 1.500 personas, este gran espacio dedicado a las artes combina lo mejor de los 3 órdenes arquitectónicos clásicos, dórico, jónico y corintio, plasmados respectivamente en la platea, en las galerías y en el cielo raso. Cúpulas y grandes ventanales filtran la luz natural hacia el interior del salón, que exhibe en lo alto un fresco de grandes dimensiones del pintor italiano Ottavio Fioravanti. El salón y el escenario son motivo de orgullo para la historia del colegio, ya que fueron testigos de la introducción de uno de los mayores adelantos de la época, el proyector de cine. Enhorabuena, la historia educativa y social del Colegio San José quedó atesorada en este magnífico edificio
y en sus libros, en sus objetos, en sus muebles y en el recuerdo de los ilustres personalidades del país que pasaron por sus aulas, como Hipólito Yrigoyen, Ricardo Balbín, Santiago Luis Copelo, Enrique Mosconi, Pablo Riquieri, Casio Moreno, Guillermo Alchurrón, Félix Luna, Julio César Estracera y otros tantos. Hasta incluso Humberto Grondona, el director técnico de Racing en el 93 y ayudante técnico de Bilardo, hijo mayor de Julio Grondona, fue exalumno del colegio. En la actualidad, lamentablemente, como quien despierta bruscamente de un sueño, puertas afuera la realidad sangra por las heridas del legendario establecimiento educativo. La preservación del perímetro original de esta casa de estudios, declarada Monumento Histórico Nacional, hace rato que perdió la batalla contra la mercadería de segunda mano, confirmando así las viejas teorías sobre la eterna lucha entre la educación y la economía. En 1998, ante una deuda de 2.500.000 pesos, el colegio anunció su cierre para el fin de ese año. La comunidad educativa se movilizó contra la noticia y reclamando propuestas de salvataje, y para agosto de ese año el arzobispo de Buenos Aires ofrecía hacerse cargo de la institución. Monumento Histórico Nacional fue declarado por el presidente Carlos Menem y de esa forma lo protegió de potenciales demoliciones. Para fin de dicho mes, las autoridades de San José declaran a la prensa que el colegio finalmente seguirá abierto gracias a un subsidio y a la recolección de fondos realizada. Solitaria la estatua del padre Barbé, próxima a la entrada principal del colegio, puja por mostrarse en medio de la mutilación edilicia y de un improvisado campamento de cartoneros. Detenida en el tiempo, la imagen del padre Bayonés, tomando de la mano a un niño, no es más que la síntesis de un ayer que proyectaba futuro en medio de un hoy con gran incertidumbre de mañana. Posteriormente, la solución encontrada al problema presupuestario por la institución fue la transformación de buena parte del edificio en locales comerciales de alquiler, hecho que avanzó en comienzos del año 2000, previa autorización de los organismos reguladores, especialmente por su condición de monumento histórico. En el año 2004, el avance de las obras de reforma fue suspendido y denunciado en numerosos medios de comunicación. El permiso de la Comisión de Monumentos Históricos había permitido la remodelación con la condición de que no se afectara la estructura del edificio, y eso no estaba siendo respetado por el colegio, que había decidido, entre otras cosas, la construcción de un estacionamiento subterráneo bajo el edificio histórico. En la actualidad, el Colegio San José mantiene la excelencia de su educación, siendo en la actualidad un colegio mixto. Cuando yo estuve en el colegio, era solamente y exclusivamente de varones. Y si a ustedes han pasado por la calle Ascuénaga, entre Perón y Bartolo de Mitre, ahí se encuentra la estatua, esta que yo relataba, del padre Barbé, que fue el fundador del colegio. Nada más. Muchas gracias por la atención. Así no lo tiro yo. Muchas gracias. Ahora vamos a presentar al último expositor de este panel, el doctor Carlos Ferré, casado, 4 hijos, 7 nietos, abogado, es máster en Doctrina Social de la Iglesia. Vivió en Valvanera, fue diputado provincial y nacional. Fue presidente del Instituto de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales. Es secretario de Relaciones Internacionales del Círculo de Legisladores de la Nación, secretario general de la Federación Iberoamericana de Legisladores y director de la editorial del Círculo de Legisladores de la Nación. Además, preside la Asociación Civil Santo Tomás Moro, es autor de los libros, entre muchos otros, El Santo Social, Francisco, La Alegría que Brota del Pueblo y Francisco habla de política. Carlos Ferré se va a referir al barrio de Valvanera, sus glorias. Así que lo escuchamos. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos.
Mi presencia acá es una ocurrencia de mi amigo Mario de Almeida, porque me dijo, bueno, estás invitado a participar de un panel de la Junta de Estudios Históricos de Albanera. Y yo dije, bueno, está bien, dije yo, ¿no? Y después me quedé pensando, cuando corté el teléfono, ¿y yo qué tengo que ver? Porque en realidad, esto que dice acá que viví en Valvanera, en realidad fue efímeramente. Viví un año nada más en Valvanera cuando me casé, hace 49 años. Pero en realidad yo soy de Bellavista, provincia de Buenos Aires, fui toda la vida de Bellavista, provincia de Buenos Aires, vivo en un barrio y justamente comparto este interés que ustedes tienen por los barrios de Buenos Aires porque yo acabo de escribir un libro acerca de mi propio barrio donde nací y se está por publicar, así que de alguna manera en eso compartía la inquietud de ustedes. Yo vivo en el barrio Mataldi de Bellavista bueno, se me ocurrió, porque nací ahí, escribir sobre eso. Y entonces me resultaba familiar esto de volver a hablar sobre un barrio. Y yendo al tema, bueno, Valvanera es un barrio de barrios, ya se ha dicho acá, ¿no? Lo integran históricamente, casi con antelación a la instalación de la iglesia de Valvanera, en la época de la colonia, estos corrales que había en esta intersección de Rivadavia y Jujuy, donde funcionó un matadero, y bueno, también, aparte de esto que después fue el barrio de Miserere o Once, o donde está la plaza, el abasto, que se construye allá por el año 1888 ya, o sea, más o menos 80 y pico de años después que la construcción del templo de Valvanera, que le da nombre al barrio, ¿no es cierto? Y yo creo que se completa, digamos, con el barrio de Congreso, como bien se dijo acá al principio, cuando se hace el Congreso, porque claro, la presencia de semejante edificio, tan importante edificio, hace que de alguna manera se identifique esta zona con la zona de Congreso. Es decir, Valvanera termina siendo un barrio de barrios y también un barrio donde podríamos decir hay una sinfonía de lenguas, orígenes, religiones, etnias, en fin, pueblos del mundo y de acá mismo de nuestra Argentina. Porque, digamos, recibe el aporte inmigratorio, primero, digamos, de los desplazados de la ciudad. En segundo lugar, de los que empezaban a llegar a la zona de Buenos Aires, pero que eran de la campaña cercana a Buenos Aires. Y luego, con la inmigración, digamos, de fines del siglo XIX, bueno, la presencia de españoles, de italianos, más adelante la presencia de todos los judíos que venían de Rusia, y de ahí el término ruso, ¿no es cierto? Porque eran, digamos, nacionales de Rusia en ese momento, y otras comunidades que se van integrando, inclusive hasta hace poco. Es decir, que, digamos, Valvanera es un conjunto, un encuentro de corrientes migratorias que se produce, digamos, que llega a su culminación y se forma verdaderamente el barrio, desde mi punto de vista, en un momento en que Buenos Aires pasa a integrar la lista de las ciudades de más de 1 millón de habitantes en el mundo. Es decir, fines de 1900, Buenos Aires pasa a ser una gran ciudad. Es decir, como hoy es parte, digamos, es una ciudad global, Buenos Aires, ¿no es cierto? Como lo es San Pablo, como lo es, en fin, el Distrito Federal de México, etc. En ese momento, digamos, integraba la lista de las grandes ciudades del mundo por el volumen de su población. Y, digamos, ese proceso se da en el arrabal de lo que era la ciudad, de lo que era Buenos Aires, propiamente dicho.
como bien lo explicaba Mario, terminaba ahí en Callao la ciudad y después empezaba las quintas, empezaba, digamos, el contacto con la pampa húmeda en definitiva, porque después empezaba la gran llanura que no terminaba nunca, ¿no es cierto? Entonces, es notable porque Valvanera nace como periferia de Buenos Aires y empieza un proceso, desde mi punto de vista, un proceso aluvional, ¿no es cierto? Porque, digamos, su integración es aluvional, que se repite permanentemente y hoy, digamos, después de haber llegado desde el Cabildo, digamos, hasta Callao, se extendió después hasta la General Paz, después hasta el Camino de Cintura, y hoy ya estamos en los 60 kilómetros, en el tercer cordón del Gran Buenos Aires, formando esta megalópolis de casi 20 millones de habitantes. Es decir, que el proceso, digamos, de aluvional que fue integrando la ciudad, la actual ciudad de Buenos Aires, la capital federal, o la ciudad autónoma de Buenos Aires, como se llama ahora, se va repitiendo este proceso, digamos, hasta llegar en este momento a un radio de los 60 kilómetros, digamos, sí, estamos casi en los 50, 60 kilómetros de Buenos Aires, formando esto que se llama la región Buenos Aires, o, bueno, Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Y hay una característica que se mantiene, a mí me llamaba la atención, que se mantiene en Valvanera, allá en 1900, fines de 1800, 1880, etcétera, con esos vecinos, digamos, que empiezan a ser parte de ese barrio, que en realidad no se sienten de Buenos Aires. Como no me sentía yo parte, digamos, siendo de la provincia de Buenos Aires, cuando decíamos, en mi niñez, y todavía de alguna manera se sigue diciendo, vamos a Buenos Aires. Y la gente de Valvanera decía, vamos a Buenos Aires, cuando cruzaba el límite de Callao. Porque la ciudad era otra cosa, la ciudad era extraña. Es decir, el barrio era el ámbito de pertenencia, era el lugar conocido, el lugar donde nos conocíamos. La ciudad ya tenía sus acechanzas, digamos. Es decir, ya era un lugar distinto, ¿no? Que se miraba hasta con cierto temor o con cierto cuidado. Y que después se va reflejando de alguna manera esto en el lenguaje popular y en las letras de los tangos, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, el término amurado, ¿no es cierto? Vivir amurado, según tengo entendido, es esto de vivir entre los muros. Es decir, Valvanera era una ciudad, era un territorio, digamos, de casas más bien bajas. Y la ciudad empezaba a tener esos edificios, ¿no es cierto? Entonces estar amurado, vivir amurado, era vivir prisionero de alguna manera, prisionero entre los muros de la ciudad. O aquello de las luces malas del centro, te hicieron meter la pata, ¿no? Como dice el tango. Bueno, es decir, había unas luces malas también en la ciudad, que no eran las luces del farolito que alumbraba la esquina tímidamente, seguramente de Valvanera, como lo alumbró en mi barrio durante toda mi niñez, que no se veía absolutamente nada, una lamparita en la esquina. Bueno, creo que esto va generando una identidad, porque en definitiva, un barrio es, digamos, un territorio que organiza cultura, digamos, es un espacio donde se van dando todos los aspectos de la vida cotidiana. Tiene una geografía, tiene una historia compartida, tiene un lenguaje compartido, tiene una serie de fenómenos interactivos que son las fiestas populares, las procesiones, los ritos, las movilizaciones políticas incluso. Es decir, hay celebraciones que son, digamos, tradicionales de cada barrio, y esto, digamos, hace que un barrio sea un espacio humano integrado, que es el producto de un encuentro de los habitantes. Es
Es decir, se produce por el encuentro. Y ese encuentro produce una determinada cultura que es propia de ese lugar, donde todos se identifican y donde incluso surgen liderazgos socioculturales que nadie determinó, pero que existen. Hay liderazgos en los barrios, ¿no es cierto?, que son reconocidos. Bien, ¿cuáles fueron estos puntos? Digamos, si bien hay varios puntos de encuentro, yo quisiera destacar algunos puntos de encuentro que son como icónicos, ¿no es cierto?, en este proceso de la formación de Valvanera. Y señalo el primero, que es el conventillo. Valvanera, junto con otros 4 barrios, Concepción, La Boca y San Telmo, eran los barrios que tenían más conventillos de toda la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que más allá de los problemas de hacinamiento, de salubridad, bueno, no voy a explicar cuáles son los problemas de un conventillo, también el conventillo cumplía otra función, que era de alguna manera un lugar de aprendizaje y adaptación de los recién llegados, era un lugar de formación de redes de solidaridad, un lugar de organización social, de unificación, de despliegue de un lenguaje popular, de la creación de un universo simbólico y hasta de la creación de cierta conciencia social que se expresó desde los conventillos en algunos hechos poco recordados, pero que de alguna forma existieron y fueron importantes, como por ejemplo la huelga de inquilinos de 1907. Hubo una huelga de inquilinos en 1907, una organización que nucleaba a los inquilinos de los conventillos porteños que decidieron que no iban a pagar los alquileres si no se los bajaban por la crisis que había, etcétera, etcétera. Y fue un movimiento social bastante importante que dio lugar a proyectos de ley, como por ejemplo después la ley Caferata, que se llamó también ley de las casas baratas, ¿no es cierto?, donde el diputado Caferata, un diputado del Partido Conservador, propone un plan de viviendas, de creación de edificios que fueran accesibles, ¿no es cierto? Y también hay un mensaje de Hipólito Yrigoyen al Congreso de la Nación, en 1922, si no me equivoco, donde dice Yrigoyen que prácticamente para los trabajadores todavía el conventillo es el único lugar donde pueden tener acceso a la vivienda. Bueno, y aparte el conventillo tuvo también un aspecto cultural, porque fue de alguna manera la base o la creación del sainete, que es un género teatral, ¿no es cierto? Y yo quiero decir, como decía Alberto Vacarezza, que fue un autor de aquella época, y él, digamos, Vacarezza fue el autor del famoso Conventillo de la Paloma, ¿no es cierto? Un sainete muy tradicional. Y él dice así, ¿no? Dice: un patio de conventillo, un italiano encargado, un Gollega retobado, una percanta, un vivillo, 2 malevos de cuchillo, un chamullo, una pasión. Choque, celos, discusión, desafío, puñalada, aspamento, disparada, auxilio, cana, telón. Eso era la descripción, digamos, de Vacarezza sobre el conventillo y su influencia en el sainete. Otro punto de encuentro fueron los cafés. Los cafés de Valvanera fueron realmente otro nido cultural. Y señalo algunos, ¿no? Por ejemplo, la Perla del Once, un café típico de Valvanera, era un lugar donde se reunían nada menos que Macedonio Fernández, que atendía a 2 jóvenes poetas, que eran Jorge Luis Borges y Leopoldo Marechal, y tenían una mesa donde hablaban de literatura y donde
Borges y Marechal luego reconocen que descubren en la narrativa de Macedonio una narrativa distinta, de la cual, digamos, abrevan, ¿no? Bueno, eso ocurría en ese café. Estaba, por ejemplo, el bar Gariboto, que quedaba en Purredón y San Luis, y que tenía como habitué a Ángel Villoldo, el creador del choclo, Enrique Gadícamo, Lucas de Mares, Pepe Arias, Carlos Muñoz. Después estaba el Café Rivadavia, más conocido por su segundo nombre, que es el Café de los Angelitos, en Rivadavia y Rincón, que aparte del tango, bueno, ahí se reunía, por ejemplo, Alippi, Elías Alippi, Parravicini, Gardel y Razzano han cantado ahí. Y bueno, y políticos también, porque la presencia cercana del Congreso hacía que también el Café de los Angelitos empezara a reunir políticos. Y ahí se juntaban, por ejemplo, Palacios y Juan B. Justo. Había un bar O'Rondenman de la calle Agüero y Humahuaca, y ahí se presentó por primera vez un joven cantor, Carlos Gardel. Y ahí lo bautizan el Morocho del Abasto. Ahí en ese café, digamos, los clientes empiezan a llamarlo el Morocho del Abasto. El bar Roma, de Anchorín y San Luis, que quedaba enfrente de la Escuela de Teatro de Aleandro, donde, más cercano en el tiempo, donde se juntaban, por ejemplo, actrices del porte de María Banner y Norma Leandro, o actores como como Leonardo Fabio y Lito Cruz. Bueno, y después otros puntos de encuentro, como fueron los mercados, como fueron los eventos deportivos, etcétera, ¿no es cierto? Un evento deportivo, digamos, muy antiguo de la zona eran las cinchadas de carro que se hacían en los corrales de Miserere. Cinchada de carro. Era un deporte bastante de acá. Bueno, como tengo que ir terminando, creo que vale la pena destacar, digamos, entre la gente más, digamos, lo que destacó más a este barrio y a estos barrios del Arrabal, que son, digamos, los hechos culturales como el tango, sin lugar a dudas. Decía Homero Mansi que Buenos Aires se creía que todo lo que venía de afuera era mejor, que todo lo que venía del otro lado del mar era mejor, dice, y cuando no teníamos salvación apareció lo popular, dice, para salvarnos, el tango, creación de pueblo, instinto de pueblo, tenacidad de pueblo. Y Discépolo decía, dije mi canto porque sería, Discépolo que es un hijo de Valvanera, ¿no? Decía, dije mi canto porque será el destino que me hizo saber que un tango puede escribirse con un dedo, pero con el alma, porque el tango es la intimidad que se esconde y es el grito que se levanta airado, desnudo. Y hablando del tango Gira Gira, que le pertenece, dice, este tango nació en la calle, me lo inspiraron las calles, el hombre de Buenos Aires, yo lo escribí, dice, y lo padecí con mi cuerpo. Si quisiera citar, digamos, a los hombres que se han destacado, algunos ya han sido mencionados, en la política, primero de todo Adolfo Alsina, creador del Partido Autonomista, por supuesto Alem y Irigoyen, ¿no es cierto?, sin lugar a dudas. En la literatura, Macedonio Fernández, al que nombré, Jorge Luis Borges, Leopoldo Marechal, Julio Cortázar, también tuvo que ver con el barrio, Tuñón y Fermín Estrella Gutiérrez. En la música clásica, Felipe Boero, fue un hombre de Valvanera, el autor de la ópera El Matrero. Bueno, en el tango, Gardel, Razzano, Villoldo, Cadícamo, Fresedo, ¿no? Entre todos ellos, me gustaría, digamos, rendir homenaje a todos ellos en la figura, para mí, emblemática de Enrique Santos Discépolo, que me parece que digamos, resume todo esto que traté de transmitir. Porque Discépolo es aparte de ser un autor, un compositor, actor, etc., es un filósofo popular. Digo popular porque era un hombre de extraordinaria cultura, pero que había hecho estudios secundarios y no sé si completos, en
también en el barrio, en el Mariano Acosta, en la escuela de profesores de Mariano Acosta, lo hizo. Ahí también estuvo Marechal en su momento, ¿no? Y Cortázar, sí. En la calle Urquiza 277, bueno. Y dice, y él se asume como filósofo popular cuando dice, me di de corazón a un pueblo porque los pueblos no engañan nunca y devuelven como la tierra 1.000.000 de flores por una semilla seca. Y mi pueblo me ha devuelto exageradamente la ternura que le di sin esperar su premio. Me parece que, digamos, en la trilogía que tienen 3 tangos, de su gran material, digamos, en el primero de ellos, digamos, en los 3 tangos que cito son Que va Chaché, el segundo, ¿cómo es? Es Que Zapa Señor, y el tercero Cambalache, que es el más conocido. Pero fíjense qué notable, en Que va Chaché, él hace una descripción, digamos, 100 años antes, digamos, porque 100 años después otro tanguero, no de Valvanera sino de Flores, que actualmente es Papa, Francisco, dice más o menos una cosa parecida. Cuando en el tango Que va Chaché dice, habla del sistema económico, de la situación de un sistema, digamos, economicista, totalmente basado en el lucro, dice: lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda, plata, plata, plata y plata otra vez. Así es posible que morfés todos los días, tengas amigos, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa, la panza es reina y el dinero es Dios. Y Francisco dice, la idolatría del dinero es lo que nos está, digamos, matando en este momento, ¿no? Bueno, creo que en esto coincide con Marechal, en esta concepción, porque luego Marechal en Autopsia de Creso y en Adán Buenos Aires de alguna manera tocan la misma melodía, digamos, ¿no es cierto? Solo que Marechal, digamos, tiene un empuje hacia ver que en definitiva hay un hombre convertido, digamos, hay una salvación, hay un rumbo espiritual recobrado. Y yo quería terminar, porque ya es mi tiempo, con la palabra de Borges, que también tuvo que ver mucho con Valvanera, y ya que se ha nombrado tanto esta poesía, Jacinto Chiclana, que la escuchemos por él y luego cantada por Nelly Omar con la música de Astor Piazzolla. Así que no sé quién se encarga acá de... Bien, adelante. Vos has omitido una cosa importante de la confitería de la Perla del Once. ¿Cuántas materias estudiamos juntos, eh? Bueno. ¿Cuántas materias estudiamos juntos ahí? ¿Te acuerdas? Muy bien. Cuando quiera... Si no, la voy a tener que recitar yo, ¿eh? A ver. Lo peor si la canto. ¿Lo peor? Y si no la canto. No, la canta bien Nelly Omar. A ver. Cante.
antes andaba. Nadie con paso más firme. Sucede con la electrónica. Milonga de Jacinto Chiclana. Me acuerdo, fue en Balvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra, nadie habrá habido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. No veo los rasgos, veo, bajo el farol amarillo, el choque de hombres o sombras y esa víbora, el cuchillo. ¿Acaso en aquel momento en que le entraba la herida, pensó que un varón le cuadra no demorar la partida? Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Entre las cosas hay una de la que no se arrepiente nadie en la tierra. Esa cosa es haber sido valiente. Me acuerdo fue en Valvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Nadie con paso más firme habrá pisado la tierra, nadie habrá habido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, las torres de Valvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber la laya fiel de aquel hombre. Señores, yo estoy cantando lo que se cifra en el nombre. Siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga para Jacinto Chiclana.
Muchas gracias. Bueno, queremos agradecer a los participantes de este panel, al coordinador. Les recordamos que todo esto lo podemos ver en la página de YouTube del Senado, Senado Argentina. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa de 10 minutos para tomar un café y vamos a la conferencia entonces de Carlos Rosas. Así que bueno, en 10 minutitos retomamos. Muchas gracias.